La situación de inseguridad, de amenazas de los líderes sociales, la muerte permanente, recurrente de los niños indígenas wayú, la falta de agua de las comunidades y ahora el enfrentamiento de organizaciones no gubernamentales indígenas en desacuerdo con contratos que se realizan con entidades del Estado para prevenir la desnutrición. Son algunos de los aspectos que rodean hoy al departamento de La Guajira, principalmente a su población indígena. Hemos escuchado en repetidas oportunidades los casos de muertes de niños por desnutrición, un tema que no cesa, y muy ligado a este tema, hemos escuchado el nombre de Javier Rojas Uriana, quien ha sido el peticionario de las medidas cautelares contra el Estado colombiano para el caso de La Guajira, para la atención de los niños y de las comunidades indígenas en La Guajira. Con él estamos en línea porque hablaremos sobre estos temas que hoy hacen parte de la agenda nacional e internacional, porque los líderes sociales colombianos están precisamente buscando apoyos internacionales para proteger sus vidas. Líderes de todas las vertientes y, por supuesto, quienes también trabajan por la niñez. Javier Rojas, muy buenos días. Buenos días a todos. Cordial saludo a toda la audiencia y a la mesa de trabajo. Inicialmente queremos conocer un nuevo resumen sobre la situación de la muerte de niños indígenas guajiros por desnutrición. Luego de varias acciones anunciadas, se acabó precisamente el gobierno Santos hace 10 días aproximadamente. Se presentó una alianza, el resultado de la Alianza por el Agua. ¿Cómo ve estos resultados? ¿Sigue siendo pesimista frente al tema? Bueno, lamentablemente siguen muriendo nuestros niños por la falta del suministro de agua potable, la falta de alimentación y una buena atención en salud. A pesar de las acciones mínimas que se han hecho, no ha sido posible avanzar y no ha sido posible tampoco parar las muertes de nuestros niños, porque semana tras semana siguen muriendo por este flagelo que los afecta. Las instituciones siguen trabajando, seguimos trabajando de la mano del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud Departamental, para prevenir algunos casos, pero son tantos que las acciones que se hagan pues, son mínimas frente a esa situación. Bueno, el panorama sigue siendo el mismo de los años 2013, 2014, cuando ustedes se impulsaron a través de Shipiá Wayú a solicitar estas medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sigue siendo lo mismo, porque en ese momento cuando salió el informe defensorial por la Defensoría del Pueblo, en el caso de que identificó 37,000 casos de niños en riesgo de morir por desnutrición en La Guajira. Esos niños son los que han venido muriendo. En algunos casos se han salvado las vidas, se han recuperado algunos niños, pero la gran mayoría han fallecido por esta causa, porque no se ha atacado de fondo la problemática. La falta de agua es uno de los principales. El acceso a la salud sigue siendo una dificultad bastante enorme en territorio, porque las EPS no hacen el trabajo de la prevención y promoción en cada una de las comunidades, solo esperan que la comunidad llegue a los centros asistenciales, cuando pues todos conocemos la gran dificultad que tiene los padres de familia para llegar a esos centros, o la distancia, la falta de transporte, la falta de recursos, un sinnúmero de problemas que ahí se presentan, y siguen pasando las EPS de agache por este tema, que no atacan de fondo cuando es una obligación que ellos tienen y por el cual perciben una cantidad de recursos económicos para atender esta población.
Bueno, el bienestar familiar año tras año ha venido anunciando y recalcando en inversiones millonarias para atender este tema con equipos extramurales, con apoyo propio de la región, es decir, con el respeto de las tradiciones e incluso con el pago a habitantes de las comunidades. Lo mismo ha hecho el Ministerio de Salud. La Unidad de Gestión del Riesgo también hizo algunas inversiones o las anunció por lo menos, pero hay quienes afirman, Javier, que esta plata se va más en logística que en lo que se atiende a la población infantil. Mientras no se cambie la política asistencialista en La Guajira, nunca se va a poder lograr superar esta situación, porque el hambre no es de un día, la sed mucho menos tampoco. El tema de salud, como lo había dicho anteriormente, se necesita una política pública que pueda impactar en la comunidad, obligar a estas entidades que reciben esos recursos a ir al territorio, porque así como van, se toman todo el tiempo para recolectar información de la comunidad, afiliarlos a esa EPS en grupos sin que la comunidad tampoco tenga conocimiento sobre eso, muchas veces porque utilizan mercados, utilizan una serie de cosas para poder tener esos afiliados allí. Asimismo, deberían llegar al territorio, tomarse el tiempo, identificar la necesidad en salud a la comunidad y podérsela prevenir y solucionar antes de llegar a otras consecuencias. El bienestar familiar, si bien ha hecho un trabajo en territorio, pero le falta porque mientras se siga esa política asistencialista no vamos a poder solucionarlo. Se necesita una política de la recuperación de la autosostenibilidad en cada una de esas comunidades, en sus familias, para que así puedan generar ingresos y ellos mismos solucionar las necesidades que día a día se presentan en ella. Javier, en medio de este panorama, ¿cómo ve usted la situación de relacionamiento de las mismas organizaciones indígenas que hoy, incluyendo las suyas, se encuentran enfrentadas, señalándose de amenazas entre unos y otros y señalando y dejando ante la opinión pública que el interés son los contratos que se manejan con el Ministerio del Interior, con el Bienestar Familiar y con otras instituciones del Estado? Bueno, primero nosotros debemos aclarar que no tenemos ningún contrato con el Bienestar Familiar ni con el gobierno nacional. La Asociación Shipía Wayuu viene trabajando en defensa de los derechos de la comunidad, especialmente de nuestros niños que son los más vulnerables, pero también dentro de esa defensa nosotros también queremos ser parte, lógicamente, de la solución de buscar y construir una ruta para poder superar esta crisis humanitaria que se vive. Aparte de la defensa de los derechos, también ahí se tocan unos intereses cuando denunciamos temas de corrupción. Y en La Guajira, pues especialmente en Manaure y Uribia, la corrupción viene reinando durante décadas. En Uribia, como en el caso de Manaure, solicitamos una información de la ejecución del Sistema General de Participación Especial que se asigna a los resguardos. En el 2014 en Manaure, una vez tuvimos esa información que casi que no la querían entregar, nos tocó recuperarla por medio de tutela. Se mostró a la Fiscalía toda la corrupción que ahí se practicaba y por ese caso fue detenida Francisca Freile, la exalcaldesa, y un poco más de 15 funcionarios también por toda la corrupción que ahí se practicaba. En este caso de Uribia venimos solicitando una información por una sentencia que es la 155 del 2015, que la Corte Constitucional amparó el derecho de las comunidades asociadas y agremiadas a Shipía Wayuu también a participar y acceder a esos recursos. Pero como hay unos liderazgos que se creen los dueños de esos recursos, pues no ha sido posible que la comunidad Shipía Wayuu pueda acceder a ellos para poder beneficiarse. Durante los últimos 5 años, Uribia ha ejecutado más de 120 mil millones de pesos. Y uno va a mirar
¿qué han hecho con esos recursos? Se van en supuestos planes de vida, fortalecimientos, gastos en transporte escolar, una millonada que uno no entiende cómo los niños no tienen transporte y se siguen quejando a la comunidad que no tienen transporte cuando se asignan esos recursos, más de 7.000 millones de pesos al año para poder, supuestamente para atender esa necesidad. A partir de eso, nosotros hicimos una solicitud también de información y Uribia se ha negado a entregar, el municipio de Uribia se ha negado a entregar esa información porque aducen que esa información es clasificada y confidencial y es de las comunidades. Y por medio de una tutela, el juzgado promiscuo de Uribia nos amparó el derecho y han venido entregando esa información de poquito en poquito. Entregaron los contratos, de los cuales también revisamos y encontramos una serie de irregularidades que, a nuestro parecer, tiene que la Fiscalía revisar esos contratos para que allí mire qué temas de corrupción se presentan en ellos. Nosotros presentamos esos contratos ya a la Fiscalía para que investigue, porque este podría ser inclusive el segundo escándalo más grande en corrupción en La Guajira por ese tema. Eso ha levantado espinas y ha levantado molestias en los liderazgos tanto de Uribia y Manaure, especialmente Uribia en este caso, unos liderazgos de unas personas que inclusive están investigadas por la Fiscalía, pues están investigadas, están inmersos en esas investigaciones por financiación de paramilitarismo, desplazamiento, corrupción también en esa ejecución de los recursos de resguardo. En este caso, Reinaldo Velázquez, Chicho, más conocido como Chicho, María Remedios García, la exalcaldesa Cielo Redondo y un sinnúmero de personas. Y también porque dentro del trabajo que se ha hecho con el ICBF, desde el mes de marzo, nosotros, después de tanto insistir para que el ICBF le pusiera atención a nuestras comunidades que son peticionarias, que muchas de ellas no habían sido atendidas, el ICBF, la anterior directora, Karen Abudinen, fue a una reunión, a una asamblea con nosotros en la sede de la asociación, discutimos el tema y las autoridades tradicionales propusieron colocar solamente unas 3 fundaciones o asociaciones en las zonas donde estaban las comunidades para que fuera de un mejor control y vigilancia por parte de la asociación en la prestación del servicio. En ese momento el ICDF argumentó que no era posible porque ellos tenían zonificado la atención. De igual forma las autoridades manifestaron su intención para colaborar y que se les llegara la prestación de servicios a los niños y así se hizo. Salieron, el ICDF según nos informó, salieron varias fundaciones donde los niños que estaban atendiendo fallecieron. Por ejemplo, la Fundación Tococo falleció más de 6 niños y por ese caso fue sancionada el atacar. En ese caso entraron otras fundaciones y lo que hicieron estas personas, los dueños de Tococo, más conocida como Yaya Velázquez, viene señalando que yo era dueño de una fundación que se llama Abre tu Corazón, que entró a operar en Manaure y que yo estaba patrocinando el ingreso de esas fundaciones, como 3 fundaciones que entraron a operar allá en tanto Manaure como Uribia. Precisamente, no Javier. tenemos relaciones sobre eso. Ok, precisamente queríamos conocer ese punto específico y lo hemos escuchado con atención este relato porque es importante que la opinión pública conozca a fondo y de la voz de quienes están involucrados en el tema la situación. Es decir, usted ya ha explicado que no tiene ninguna fundación y cómo ha sido el procedimiento, pero hubo una marcha en Manaure donde se dice o donde se dijo en varias oportunidades que usted era padrino de una fundación del interior del país que venía precisamente a prestar los servicios que pueden prestar organizaciones de aquí de La Guajira. Su respuesta concreta a ese punto, por favor. Conozco a las personas que son dueñas de la Fundación Abre tu Corazón, se llama Teresa, la representante legal, ella es de Riohacha, esa organización hasta donde sé es de Riohacha, no es de Bogotá. Y no soy padrino de ninguna fundación porque siempre lo hemos dicho desde la asociación, a nosotros no nos interesa quién llegue a prestar la atención.
llámese fundación, llámese asociación, y donde la pongan. Lo importante y lo que nos interesa y le hacemos seguimiento es la prestación de servicios. Si en un contrato dice que debe suministrar la alimentación de esta calidad y en esta cantidad a los niños, así se debe hacer. Eso es el trabajo que hace Shipia Wayuu. No hace un trabajo de padrinazgo ni de entrega de fundaciones, ni somos dueños de fundaciones, ni tampoco nos interesa operar esos contratos del bienestar familiar, porque no es la intención de Shipia Wayuu. La intención de Shipia Wayuu siempre ha sido defender los derechos de la comunidad. Que el gobierno diga o las instituciones digan, por este medio se va a atender las comunidades que hacen parte de la asociación, bienvenido, desde que llegue la atención, pero que desde llegue como así dice en el contrato, que lo haga, lo cumpla a cabalidad. Nosotros no tenemos por qué oponernos frente a ese tema. ¿Qué opina de las amenazas que han recibido? ¿Qué opina, Javier, de las amenazas que han recibido sus coterráneos, sus coterráneos indígenas y sus colegas en materia de trabajo social con las comunidades? Preocupante las amenazas, pero también nosotros desde aquí estamos siendo insistentes con la Fiscalía y vamos a insistir para que lleguen a fondo e investiguen bien de dónde vienen esos panfletos, porque es que en La Guajira salen panfletos, especialmente en estos dos municipios, Manaure y Uribia, y luego, como en este caso, me señalaron a mí como autor de esos panfletos. Por eso vamos a insistir para que la Fiscalía llegue a fondo quién fue el que creó esos panfletos y de dónde vienen, ¿sí? Porque es necesario que la opinión pública conozca también lo que hay detrás de estos movimientos que buscan hacer una campaña de desprestigio en mi contra y en contra de Shipia Wayuu. Javier, ¿le da usted a la comunidad, a la ciudadanía en La Guajira, un parte de tranquilidad de que el tema de la contratación para los beneficios para las comunidades Wayuu en Uribia y Manaure no va a ser un nuevo motivo de guerra entre familias y clanes indígenas? Es que no hay por qué que esto sea un motivo de guerra, porque desde la parte de Shipia Wayuu nosotros nunca hemos estado interesados en generar conflictos con nadie, pero desde que solicitamos las medidas cautelares, desde que hemos estado denunciando, siempre nos han visto como un enemigo. Desde los comienzos, primero empezaron con un tema de enviarme un sinnúmero de palabreros desde la Junta Mayor, Consejo, yo no sé eso, como le han salido tantos nombres a los palabreros ahora, han llegado a mi familia a atacarlos y tratar de frenar ese proceso y frenar nuestras denuncias. Como el tema de los recursos públicos no tiene nada que ver con el tema cultural, pues eso finalmente logramos pararlo, pero desde ahí no ha parado las persecuciones y la amenaza en contra mía, en contra de mi familia. Por esos hechos tengo que inclusive esconder a mis hijos y a mi mujer de llegar al territorio, porque uno no sabe en qué momento nos pueden atacar por esa situación. Nosotros siempre hemos dicho, no somos enemigos de nadie, ni tampoco nuestra intención es perseguir funcionarios públicos. Lo que hacemos es exigir el derecho constitucional que tienen nuestras comunidades, especialmente nuestros niños, a que reciban una buena atención y que reciban el acompañamiento y que esto pueda buscarle una solución definitiva para que no sigan muriendo. Ese ha sido el trabajo de Shipia Wayuu en cabeza de Javier Rojas y las autoridades tradicionales que ahí nos acompañan. Javier, muchas gracias, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Él es Javier Rojas Uriana, representante y miembro de la organización Shipia Wayuu, peticionario de las medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano para atender la situación de sequía y muerte por desnutrición entre los niños de la etnia Wayuu. Se ha referido al tema de los enfrentamientos mediáticos y civiles que han sostenido organizaciones no gubernamentales Wayuu por la contratación de estos programas. También se ha referido a cómo va el tema de la atención a niños en las comunidades afectadas por muerte, por desnutrición y sequía, y ha dicho puntualmente que el Estado sigue siendo insuficiente ante las necesidades de las comunidades en este departamento.